El cronista deportivo Héctor Gómez, a propósito de la partida de Don Álvaro y un mensaje que emitió Héctor Gómez. Buenos días, Héctor, adelante. Buenos días, Julio. Buenos días a todos mis amigos ahí del sol de la mañana. Bueno, todavía muy, por así decirlo, afectado por este sentido fallecimiento de Don Álvaro Barbero Hijo, que como ustedes saben, que cuando estábamos, en el caso de ustedes estaban en ese entonces allá en la estación, pudieron ser testigos de cómo él le daba, verdad, aquiescencia, por así decirlo, a nuestras informaciones, datos estadísticos. Y yo digo que la gratitud es la memoria del corazón, y en ese tenor yo siempre se lo manifestaba cada vez que tenía la oportunidad de verlo, de esa gratitud que le tengo mientras vida tenga, por darme la oportunidad a alguien que en ese entonces era prácticamente un desconocido, una persona. En ese entonces yo laboraba en el Banco de Reserva, donde pasé 14 años allá. Inicié como cajero en el aeropuerto cambiando divisas, luego fui auxiliar, técnico, analista, y fui gradual y sistemáticamente escalando peldaños importantes en el banco hasta que llegó ese punto, Julio, donde a modo de colaboración yo enviaba artículos a distintos medios y cosas de la vida. Me acuerdo como hoy, Julio, que cuando debutó en ese entonces el Dominicano 400 de por vida, yo le envié a don Héctor J. Cruz, que actualmente funge como el editor deportivo del Decano, del Listín Diario, titulado Historia y Evolución de los Dominicanos en Grandes Ligas. Hice un desglose ahí pormenorizado, por posición, por fecha de nacimiento, por región, bueno, esos desgloses que a mí me encanta hacer, modestia aparte. Entonces, Don Álvaro Barbero Hijo nunca se me olvida, yo siempre lo escuchaba desde allá, donde trabajaba en el Banco de Reserva, que en ese entonces estaba ahí en CTV, Complejo Tecnológico de Reserva, que está en la Churchill, con José Contreras. Ya yo en ese entonces estaba como técnico. Bueno, y oh sorpresa, cuando yo estoy escuchando, y digo, ven acá, pero Don Álvaro está hablando de lo mismo que yo me publicaba en el Listín Diario. Y eso para mí surtió un efecto, como ustedes no se imaginan, por la admiración que siempre le tuve a él. Y bueno, me acuerdo que él empezó, esto un trabajo magnífico del historiador Héctor Gómez. Bueno, yo estaba, imagínense usted, en el banco, llamándome, Héctor, Don Álvaro, te está mencionando, los gerentes, el director, todo el mundo, Héctor, y los amigos ni se diga, los colegas ahí, compañeros de trabajo. Bueno, para no cansarte el cuento, Julio, llegan como a las 12 más, después de ahí, cada dato, o quizás necesitaba reforzar, por así decirlo, en base a ese acervo que tenía en todos los ámbitos, de inmediato decíamos, a ver si Héctor Gómez nos está escuchando, ese brillante historiador. Bueno, ahí poco a poco me fui yo dando a conocer, Julio, y yo le enviaba, y por eso siempre le agradezco a Cundo Camarena y a Josefina, porque yo enviaba vía fax esos datos. Oigan esto, vía fax. Hoy cuando esto no estaba, esta tecnología del WhatsApp, bueno, sí. Así, poco a poco, recuerdo que un día yo fui a conocer a don Álvaro allá a la Z, creo que ustedes sí, estaban ahí en ese entonces, y cuando yo llego a la cabina, Julio, antes de la cabina donde Cundo, que me pasan allá, me digo, Cundo, que don Álvaro me mencionó que si yo quería conocernos. Bueno, el hecho es que yo iba a entrar a la puerta, me dice, no, me dice Cundo, espérese, en la pausa yo le voy a decir, dependiendo de lo que él me diga, yo entonces, en ese caso, te voy a hacer señas, te gesticulo desde allá. Y yo ahí entonces empecé, con ese ímpetu que yo fui ahí, significó para mí ese momento. Digo, wow, parece que el hombre es muy difícil, porque ya yo iba a entrar como Pedro por su casa, y al Cundo decirme, stop, aguántate, vamos a ver cómo viene el viejo hoy. Bueno, ya ahí empiezo yo como a asustarme, Julio, y me acuerdo como hoy, cuando finalmente don Álvaro desde lejos hace así, gesticula con la mano que pase, y ahí me di a conocerlo, conocí a todos ustedes. Recuerdo que me hizo un par de preguntas relacionadas con el béisbol, porque él no entendía que ese joven que estaba ahí
era quien le enviaba todos esos datos históricos, estadísticas, etcétera. Y yo le dije, sí, mire, le enseñé, recuerdo como el que le enseñé el carnet, que decía Banco de Reservas, analista, técnico de reclamaciones, no me acuerdo bien. Entonces, él me dice, no, pero así no, pueden haber muchos Héctor Gómez por ahí. Yo le voy a hacer otra pregunta. Y viene la primera pregunta que me hizo, me acuerdo, me dice, ¿cuántos hits dio de por vida a Pete Rose? Y digo yo dentro de mí, no, si así me lo voy a comer con yuca. Digo, 4.256 hits. Y le di la fecha cuando Pete Rose le pasó a Ty Cobb, que conectó 4.189. La segunda fue de Julio. Héctor, ¿y cuántos ponches tuvo Nolan Ryan y cuántos nos hits? Digo yo, don Álvaro, Nolan Ryan ponchó 5.714 y tuvo 7 juegos de un hit y 11 de un hit. Y dice el coño, espérate, excúsame el término porque así lo dijo. Pues este pendejo, oye, me hizo una tercera y ahí fue que se detuvo cuando me dijo, finalmente, porque ya venían de la pausa, me dice, ¿cuál es el dominicano con el más alto el promedio de bateo en una campaña y quién de por vida tiene el promedio más alto de todos los tiempos en Grandes Ligas? Le dije yo, bueno, Rico Carty en 1970, Ricardo Carty bateó 366 sin conectar un solo infield hit, que es el promedio más alto de un dominicano en una campaña, y de por vida, coincidencialmente, es el promedio que tuvo Ty Cobb de por vida, 366. Y ya cuando yo le dije esos datos así adornados, con toda esa base estadística, por así decirlo, él dijo, definitivamente usted es Héctor Gómez. Y ahí fue que él creyó que yo era la persona que le enviaba todo eso. Luego, después de ahí, para no cansarte el cuento, a las 2 semanas me llama Willy Rodrigo, oye Héctor, chico, que en paz descanse, don Willy, a quien también le tengo una gratitud eterna. Vamos a empezar un programa deportivo y don Álvaro pensó en ti. Bueno, así empezó Z Deporte, Julio, y yo lo digo que cada paso que yo doy, donde quiera que yo voy, ese sello de esa estación se lo debo a él. Cada vez que yo se lo decía, él me decía, no, mi hijo, tu talento. Si tú no tienes talento, tú no pasas un solo día aquí. Sí, y bueno, sí. Él me sirvió de mucho, Julio, porque en la parte humanitaria, que para mí es quizás más importante que lo que yo hago en el ámbito deportivo, en términos de que cada día, y eso me enseñó mi mamá y en Bánica y mi papá, en Bánica Elías Piña, tratar de hacer feliz a alguien, o por lo menos a no ser indiferente ante el drama humano. Si tú ves mi WhatsApp, Julio, yo debo tener, cada día me llegan cientos de solicitudes de ayuda, y don Álvaro me ayudó en esos casos que ya pasaban de más de $1 millón y 2 millones. Yo en la noche, cuando me iba de la Z, les daba una nota. Así hubo casos de personas con trasplante de riñón, de médula, que él me leía textual e íntegramente todo lo que yo le ponía, y así, gracias a Dios, pude salvar muchas vidas, y eso me sirvió de base para que hoy en día las personas, donde quiera que yo voy, Julio, y en las calles me abordan, y gracias a Dios, debo decirlo a Raquel Albaje, que siempre está ahí con cada caso, que es un Tony Peña Guava, el ex ministro de la presidencia, debo decirlo, Julio, Dios mío, el que está, creo que tenía prisión, Peralta, José Ramón Peralta, sí. Me ayudó con muchos casos de esos que le ponía, que debo darle la gracia mientras vida tenga ese señor que me ayudó con más de 10 casos que yo recuerde que pasaban de 2 y 3 millones de pesos para ayudar a los demás. En síntesis, hermano, te digo que no me alcanzará la vida para agradecerle a él lo que humildemente hoy yo he podido ser, porque imagínate tú, alguien que viene de un campo, Bánica, en Elías Piña, en la provincia más pobre y que menos se invierte en términos de Producto Interno Bruto, y que ese señor le diera ese valor, esa quiesencia, y que confiase en mí un grupo de jóvenes que están conmigo hoy en la Z, como un José Luis Mendoza, que es brillante, que ustedes saben que tiene la capacidad de abordar varios pintos temas del saber, y lo hace con una profundidad única. Un Orlando Méndez, uno de los narradores más completos con que contamos en la actualidad, una Susi Jiménez, una FIFA, Jorge Mota, analista de baloncesto. O sea, ese es mi mayor orgullo, y toda la oportunidad, Julio, que yo le daba en la emisión de la noche a muchos jóvenes que hoy en día ocupan importantes posiciones en el espectro deportivo en el país, es mi mayor satisfacción. Y de verdad que ayer, te cuento esto finalmente como anécdota, cuando yo voy llevando a mi hija Lita, la mayor, que estudia diseño multimedia, diseño gráfico, todo eso, cuando ella escucha la noticia que la dio el amigo y hermano José Luis Mendoza, mi hija con lágrimas en los ojos me dice, ay papi, don Álvaro murió. Eso a mí me impactó, no tanto por la noticia per se, sino porque yo he podido transmitirle a mis hijas, a mis 2 hijas, la importancia que es la gratitud.
Y yo sobre todo mi mamá, ambos, tanto mi papá como mi mamá, pero mi mamá, que me enseñó eso, que por encima de todo, el que no agradece, no ni siquiera debe estar muerto, es que no debió de haber nacido. Y por eso yo ayer me sentí con la satisfacción del deber cumplido, cuando mi hija, con lágrimas en los ojos, me miraba y me decía, papi, don Álvaro. Bueno, gracias, hermano. Gracias, Julio. Pues muchas gracias, Héctor Gómez. Es muy difícil no quebrarse. A diferencia de mis compañeros, yo no trabajé con don Álvaro, pero sí conozco muy bien, sobre todo a dos de sus tres hijos mayores, a Claudia, a Mario, los conozco bien, y a Vanessa menos. Pero conociéndolos a ellos, inclino mi cabeza ante los dos, ante papá y mamá, doña Daisy Camaño y don Álvaro, porque solo ocupándose de los hijos, cada quien con su estilo, ¿verdad? Que esto es muy particular, se puede aportar a la sociedad profesionales como ellos tres. Precisamente Claudia me escribe y da las gracias a mis compañeros que formaban parte del equipo de don Alvarito y dice, papi los quería como hijos. Fueron compañeros de trabajo y de vida por tantos hermosos años. Es muy doloroso y muy triste saber que ya se fue, pero sé por fe, dice Claudia, dónde está y eso da paz. Gracias por sus mensajes. Gracias. Quiero agregar una nota de color. Puedo hablar del tema de la comunicación mucho tiempo, porque imagínense, ejerzo el periodismo cuando comencé en el Listín Diario en el 2008 y era obligatorio. No se puede ni pensar ni estudiar la comunicación, que me gusta estudiarla, sin hablar de don Álvaro. Pero quiero una nota de color compartir. Tengo un amigo, ortopeda, Javier Nicolás de la Cruz Acosta, que tiene una memoria prodigiosa. Es quizás la persona con la memoria más prodigiosa que yo conozco de mi generación, así como la de don Álvaro. Y Javier, un lector furibundo, siempre estábamos compartiendo lecturas y demás, pero cuando escuchaba la radio, él también era seguidor de don Álvaro, y Javier tenía la particularidad de que nuestras conversaciones en la pastoral juvenil, él las interrumpía para repetir los comentarios de don Álvaro de memoria. Con 15 años y 16 años se memorizaba los comentarios, los chistes de don Álvaro y la frase. Y tú estabas en la parroquia con cientos de jóvenes y de repente tú escuchabas una frase de don Álvaro en medio de la parroquia, porque Javier se la memorizaba y nos ponía a gozar a todos con esa anécdota. Bueno, señores, nosotros continuamos desde Jalao, Nueva York. Vamos a hacer una pausa, retornamos en breve. Cambio y fuera.